Querido público del canal Afro, hoy tenemos un programa especialísimo, nada menos ni nada más que la etnomedicina, toda esa tradición de la medicina en los pueblos aborígenes. En este caso, vamos a hablar de la etnomedicina en el pueblo Fang. Estamos hablando de ese pueblo Fang de África, de Guinea Ecuatorial. Y hemos invitado a un científico de primera línea. Hemos invitado a el profesor Lorenzo Edumacuy. Él es médico, cirujano, investigador, doctor en etnomedicina, pintor, entre otras grandes cosas, porque definitivamente es ese personaje que hoy nos acompaña en este programa y que es un orgullo para la etnia africana. Doctor Edu Macuy, bienvenido aquí al canal afro.com. Muchas gracias por encontrarles a ustedes y estoy muy bienvenido y muy agradecido de encontrarme con los hermanos afrodescendientes. Claro que sí, hoy tenemos este tema tan interesante acerca de la etnomedicina, es decir, de esa medicina que construye los pueblos a través de su experiencia, de su conocimiento, de su saber, de esa medicina que se ha construido a través de los animales, de las plantas, de la observación del entorno, de la observación del cosmos, de las estrellas. ¿Qué es la etnomedicina, profesor? Pues es muy sencillo. Puede tener dos definiciones. La etnomedicina pues es el inicio de la medicina actual, aunque no se quiera reconocer. Y como predomina más el interés que la ciencia, entonces se le ha llamado etnomedicina como si fuera la medicina de una etnia concreta o de una tribu concreta. Pero en realidad es el principio de la medicina actual. Es el principio de nuestra medicina. Pues la verdad es el principio además de la ciencia. Es que todas las ciencias occidentales no pudieron haber salido debajo del sombrero. Salen de No. la experiencia del quehacer humano. Salen de toda esa experiencia de las comunidades en cada uno de sus sectores. Y la etnomedicina precisamente es la antesala a la ciencia contemporánea, como usted lo dice. Pero hay una riña, hay una descalificación permanente de la ciencia oficial a esos conocimientos y esas experiencias de las comunidades en cada uno de los territorios. Pues sí, efectivamente. Hay un desprestigio, no solamente de la etnomedicina, sino de todo lo que se refiere a la ciencia que no sea la ciencia occidental. Porque usted sabe de que más o menos la ciencia puede dividirse en dos. La ciencia es ciencia y la ciencia basura. Sin ánimos de criticar nada, sino diciendo la verdad, porque a veces la verdad ofende. La ciencia es aquella que utiliza los conceptos que se adaptan a los desarrollos que tienen lugar en él. Pero sin embargo, la ciencia basura es aquella que adapta los conceptos a sus necesidades particulares sin nada que ver con la realidad. Entonces, no solamente la medicina tal como le he dicho, sino también otras ramas de la ciencia. Usted sabe de que predomina aquello de que el mundo de las etnias no ha aportado nada a la ciencia, pero resulta que es al revés, sino el mundo de la medicina, el mundo de la etno todo, es el que ha aportado, es el que ha dado origen a la ciencia actual. Por lo tanto, el descrédito ya no es solamente de la etnomedicina, sino de casi todo. Y le puedo poner el ejemplo de la antropología mismo, por ejemplo, que yo tengo un libro escrito sobre eso, en el sentido de que cuando se realizan los descubrimientos antropológicos, pues la mayor parte de ellos son tapados, aparecen negros, amarillos, otros que son rojos, y en fin, todas esas cosas para que no se destaque a la luz la aportación científica
de los pueblos que se llaman pueblos del tercer mundo o del cuarto mundo, mundo que no sé dónde está, porque he mirado la Biblia y todos los libros de la ciencia no sé dónde está el tercer mundo. Dios creó un mundo solamente, pero sin embargo, para descrédito nuestro dicen el tercer mundo, tal o lo otro, los demás allá. Pero se olvidan de una cosa muy importante. Cuando ellos, toda la medicina actual, ha nacido precisamente de eso que se llaman los descubrimientos, que iban a África, a América Latina y tal y lo otro, y después elaboraban libros de las plantas que utilizamos nosotros para la etnomedicina. Y luego las traían aquí y el principio activo se sintetizaba en el laboratorio y se fabricaba en serie. Y todas esas cosas, en resumen, para no alargarme mucho, porque ya me alargo enseguida, pues todo eso es lo que hace la etnomedicina. Y la etnomedicina podemos decir que es la madre de toda la ciencia. Y el que quiera decir lo contrario, se lo demuestro. Además, con sus escritos. Excelente, porque definitivamente la antesala a este tema de la etnomedicina debe hacer estas aclaraciones de cómo la ciencia, igual que la religión, tiene implícito una intención de poder. Así de que cuando la ciencia y las academias científicas están planteando algo, no solamente lo están planteando desde la perspectiva del conocimiento puro, sino que desafortunadamente esas academias han tenido un sesgo con una intención de poder, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Solamente ellos buscan el poder. Porque imagínense, el caso que tenemos actualmente es el COVID-20, COVID-19. Bien, entonces han habido muchas investigaciones en los países, no solamente latinos, sino también africanos, pero muchos son acertados, realmente, como podemos ver más adelante si se toca el tema. Pero, ¿usted cree que van a permitir que el remedio para esa patología, la pandemia que tenemos, procede de África? Pues no. No, Y si claro digo que no. eso, me refiero a la pandemia, puedo referirme a otro tipo de cosas, como por ejemplo la curación de la diabetes o la curación de otras enfermedades. No pueden permitir que provenga de África. ¿Por qué? Porque se lesionan muchos intereses, demasiados intereses. Por eso le he dicho que la medicina se ha convertido en interés. Y por tanto ya no es ciencia, ciencia, sino es ciencia basura. El pueblo Fang, ahora sí vamos a entrar propiamente a hablar de etnomedicina con este preámbulo, porque ha habido una descalificación permanente del saber ancestral de los pueblos aborígenes de la humanidad y propiamente una discriminación del saber y la experiencia del pueblo afro y afroamericano, de todos los de la diáspora africana realmente. Háblenos un poco para entrar en esto de etnomedicina del pueblo Fang, del pueblo Fang. ¿Cuál es el pueblo Fang? ¿Qué tiene que ver con Guinea Ecuatorial? ¿Cómo se distinguen estas comunidades allí de la cual usted hace parte? Estupendo. El pueblo fan, yo soy fan. Mire qué pregunta más acertada. Entonces, el pueblo fan concretamente viene de Ojamboa, que es el norte de Egipto. Casi podemos decir que la mayor parte de ellos, por no decir todos, vienen de Obanjo, del Egipto, eran egipcios. Después, cuando se produce la invasión de Egipto por los pueblos extranjeros, entonces tuvieron, como eran pequeños reinos, tuvieron que emigrar hacia el sur, hacia el centro. Unos pues cruzaron la Mesopotamia y se fueron pues a otra parte de Asia, otros fueron a Europa y otros bajaron hacia el sur, pero siempre siguiendo la costa. Usted se preguntará, si emigraban hacia el sur, ¿por qué seguir la costa? Pues seguir la costa porque nosotros estamos acostumbrados a cocinar con sal y no queríamos tener el mar tan lejos. Y entonces siempre hemos ido por la costa y formando grandes aglomeraciones. Las más importantes de los Fang son Camerún, Gabón y Guinea Ecuatorial. Y Guinea Ecuatorial es mi país de origen, aunque soy español de papeles.
Excelente, porque es que eso no solamente da la autoridad intelectual, académica que usted tiene, todos los pergaminos de la educación occidental, sino que además usted trae un pergamino mucho más importante, que es la esencia misma de la comunidad, de esa comunidad FAN, donde en Guinea Ecuatorial se desarrolla esa etnoeducación, pero también esta etnomedicina. Ya para entrar, yo quería hacerle otra pregunta, doctor Edu Macuy. Sí. Siempre se pintan las grandes civilizaciones y se les quita el color, se les transforma. En el caso de la gran cultura de Egipto, ya no se pinta al egipcio como negro, sino como que se transforma esa raza. El egipcio era un negro. Sí, efectivamente el egipcio era un negro, pero imagínese bueno, le puedo citar, por ejemplo, el nombre de un faraón que es Pianchi. Pianchi gobernó en Egipto durante casi 1000 años y es el único que nos han nombrado. Fue de la dinastía 25. Pero sin embargo, cuando se pintan, ya no solamente Egipto, sino también el imperio de Hus, el imperio del Sudán, todos eran negros. Pero claro, sucede como, por ejemplo, con la iglesia y con perdón, con perdón. Sí, sí. Cuando se habla de santos, claro, no se puede decir que a una persona que le estamos despreciando y después colocarlo en los altares. Eso es lo que pasó, esto es lo que está pasando, por ejemplo, con los santos en la Iglesia Católica y en las demás iglesias que utilizan más o menos su nombre. ¿Por qué? Porque se les produjo una contradicción. Y era de que, ¿cómo vamos a poner en el altar a una persona que decimos que le despreciamos? Y entonces, volviendo a la medicina, pues a todos los estudios, pues se ve que han intentado más o menos taparlo todo. Donde salía un latino, salía un negro, hay que taparlo todo porque ellos mismos entraban en contradicción. Y como consecuencia, pero sin embargo, actualmente ya podemos investigar y vamos descubriendo cosas. Y no hay más cosa que sea real como la verdad. Y la verdad a veces parece ofensa, pero es la verdad. Es la verdad. Y además tener que destacar que la mayoría de los aportes, o una gran mayoría realmente de los aportes a la ciencia contemporánea, vienen precisamente de la cultura egipcia. Vemos cómo en el Salón de los Sueños se practicaba la hipnosis, de donde Sí, vienen grandes terapias en lo que tiene que ver con la psicología, con la psiquiatría, pero también la medicina, y provienen precisamente de la raza negra, y eso hay que decirlo, aunque eso a algunos les duela mucho, ¿no, profesor? sí, efectivamente, porque como estamos acostumbrados a desprestigiar, a decir que son, fíjese, utilizan un nombre que es muy característico, dicen, ustedes son esclavos. No. Vamos a mirar en el diccionario, ¿qué significa esclavo? Nadie puede ser esclavo. Esclavizado, sí. Ajá. Entonces, somos esclavizados. Algunas personas han sido esclavizadas, pero no esclavos. Porque Y enséñame quién además es. se Nadie ha nacido esclavo. asimila el término esclavo con Es, la raza negra, la exacto, raza afro, efectivamente. pero la Y además, esclavitud se dio y se ha dado de todas las razas en la efectivamente. humanidad. Ha habido esclavos amarillos, ha habido esclavos mestizos, ha habido esclavos blancos. Eso Sí, realmente es una asimilación que es muy perversa. perversa. Además, utilizan mal el concepto, porque no se puede decir que una persona es esclavo. No. Está esclavizado. Está esclavizado, pero no esclavo. Encima de utilizarlo mal, lo adjudican también mal. Entonces aquí estamos nosotros más o menos para aliviar el entuerto. Nadie es esclavo, Perfecto. sino Pues bien, son gente ahora esclavizada. sí, ahora sí vamos a empezar en esta entrevista sobre etnomedicina. Había que hacer este preámbulo y nos disculpará la audiencia, pero sin estos antecedentes, hablar de etnomedicina
puede ser peligroso porque todavía el concepto en nuestra educación occidentalizada vería de una manera peyorativa y con sospecha los conceptos que va a desarrollar el profesor Edu Macuy a continuación. Entonces, ¿qué es la etnomedicina? La etnomedicina es la medicina étnica. Casi podríamos decir la medicina de la tribu. Porque ya sabe usted que en África existen tribus, etnias y todas esas cosas. Bien, entonces cada tribu desarrolla una medicina, pero en realidad es la misma, solamente con algunos caracteres diferenciales, pero utiliza lo mismo. ¿Por qué digo lo mismo? No lo digo gratuitamente. ¿Por qué? Porque todos recurrimos a las plantas y entre otros remedios curativos de las enfermedades. Por lo tanto, casi utilizamos todo lo mismo y la etnomedicina es general. Todos utilizamos las mismas cosas, los mismos instrumentos. Digo instrumentos, Instrumentos que sirven para curar. Y otras tantas cosas que utilizamos todos por igual. Por lo tanto, la etnomedicina, fíjense, la etnomedicina o medicina tradicional fue aprobada por la OMS en 1987. Pero hasta aquí, algunos problemas tiene, pero no se ha introducido de una manera general y además acertada en todas las culturas. ¿Por qué? Porque no interesa. Hay demasiados intereses de por medio. Entonces, no permiten. ¿Por qué? Porque no hay manera, pero sí que va a haber manera. Porque si hay un no, es porque hay un sí. Excelente. Profesor, además me llama la atención en la investigación, de la cual la tarea que usted nos puso a estudiar realmente en profundidad este tema tan delicado. Hemos encontrado en la comparación entre la etnomedicina y la medicina occidental unas coincidencias totales que empatan, inclusive en algunos puntos que satanizó la visión judeocristiana en cuanto a el tema de la religiosidad y el papel que cumple en muchas comunidades el médico brujo, el chamán, el sacerdote de la comunidad, el curaca, el sairaman, tienen nombres distintos en distintas regiones, con el psicólogo y el psiquiatra muchas veces de la cultura occidental. Se habla que el chamán hace unos rituales, unos embrujos, unas conversaciones, hace todo un ritual en torno a la curación de las enfermedades que son del espíritu, que son del alma realmente. Y si entendemos el alma como lo define el diccionario Rochendal, como el estado psicológico del ser humano, pues el papel del chamán y del psicólogo se equipara mucho, ¿no? Efectivamente. Fíjese, hay un concepto muy curioso. Cuando se estudian, se investigan esas cosas, uno se encuentra con una serie de cosas, entonces uno se pregunta, dice, pero vamos a ver, ¿eso va en broma o en serio? Ajá. Porque dicen curandero cuando se refiere a un médico tradicional. Y cuando se refiere a un médico occidental, dice médico. Vamos a ver, entre uno y otro, ¿qué hacen? Curar. Por lo tanto, si la acción que van a ejecutar es la misma, ¿por qué unos tienen un nombre y otros tienen otro nombre? Y eso regresa a lo que hemos dicho antes, es para desacreditar. Entonces, todos los conceptos, la mayoría, por no decir todos, los de la medicina occidental, están dentro de la etnomedicina, porque de ahí nacen. El primer acto médico es quitarse una espina de la pierna. Y entonces, si se estudia, se averigua la historia de la medicina actual, la medicina llamada entre comillas occidental, se ve que realmente, ¿qué origen tiene? No tiene ningún origen que se pueda decir de que nació aquí y allá. No, viene de África, vamos a reconocerlo. Y entonces las cosas son así. Y después han aparecido otros conceptos relacionados con la religión y tal y el otro. ¿Por qué? Porque ellos, ya sabe usted, como yo, de que cuando llegan a nuestros países, primero nos quitan las creencias. Claro. Tanto a los aztecas como a todos los demás les quitan las creencias y después les introducen una serie de creencias que no tenían nada que ver.
Nosotros resolvimos este problema de una manera muy curiosa. Ya que ellos se imponían, tenían las armas y tenían el poder, ¿qué hacíamos? Nosotros los domingos, como hoy, nos íbamos a misa, a comulgar y tal. Pero después de la misa nos íbamos al bosque a celebrar nuestros ritos. Y así Excelente. nos hemos mantenido. Es lo que se llama sincretismo también, ¿no? Exactamente, sí, sí. Pero ellos no han querido nunca el sincretismo. ¿Por qué? Porque sabían de que sus raíces eran débiles. Y además, como jugaban con intereses, entonces no querían más o menos ninguna comparación y sincretismo. No, 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 no. No, esto es primitivo y esto es lo moderno. Yo no sé qué es lo moderno, la verdad. Es un concepto que se me escapa. No sé qué es. Pero en fin, está ahí. Y como se dice que el dinero es poder, entonces la ciencia se ha convertido en interés y el interés en ciencia. Y entonces la ciencia ha perdido, se ha desvirtuado enormemente. Ya no lo es. Fíjese el caso actual de la pandemia. ¿Cómo es posible que hayan 77 comisiones de investigación que no han llegado a nada? ¿Cómo es Increíble. posible esto? Increíble. Y entonces, cuando la medicina africana, la etnomedicina africana interviene, entonces se le tapa la puerta, se le cierra la puerta y dice, no, eso no sirve para nada. Y hay un experimento, que con eso termino la pregunta, de responder a la pregunta, que fue en Tanzania. En Tanzania acudieron unos científicos occidentales para comprobar más o menos quiénes estaban, presentaban la infección o no. Y entonces, ¿qué hicimos? Como ya estamos, ya sabemos lo que pasa, le cogimos una muestra biológica, dijimos que era una muestra biológica, pero era de papaya, de cacao, de alguna fruta y tal. Y decimos, ala, analícenos a ver si esas personas, les dimos nombre de personas, a ver si esas personas están infectadas. Y entonces resulta que la papaya tenía el coronavirus 19, el mango también. Y entonces la cosa se descubrió de que, oye, aquí nos estáis engañando. Porque antes cuando yo ejercía, pues ya sabía yo que todas las medicinas procedían de los principios activos de las plantas africanas. Pero sin embargo, eso no se podía decir. ¿Por qué? Porque te eliminan y aquí no ha pasado nada. En fin, en una palabra, las cosas son así. Pero sin embargo, ahora ya podemos hablar por televisión, ya podemos decirlo, y gracias a Dios, yo creo que lo que cuesta es empezar. Pero seguir adelante es solamente una manera de progresar. Y precisamente ese es el papel que juega el canal Afro, ese trabajo. Yo sí estoy muy agradecido porque inclusive a un mestizo como yo me permiten estar aquí y eso es un ejemplo amoroso de un pueblo que no solamente ha sido discriminado, sino que abre las puertas con amor para la humanidad, ¿no, profesor? Sí, efectivamente, efectivamente. Porque muchas veces, cuando he ido allá a Sudamérica, a América Latina, me dicen, usted, pues, por ejemplo, le voy a decir un caso que no es hacer política, me hablan de Uribe, de tal y lo otro, que Ajá. son blancos. Yo digo, vamos a ver, en América Latina, ¿cómo que hay blancos? En América Latina hay indígenas, hay mestizos y afrodescendientes. El que me quiera pintar otra cosa es que se sale ya se escapa ya de la línea común, Sí. en el sentido de que, hombre, mezclar a los mestizos y los indios, los indígenas, como se llaman ahí, aunque el Sí. término no me gusta mucho de indígena, pero es acorde con la realidad, son los naturales de ahí. Entonces, pues esto está bien que nos conglomeremos y formamos una unidad, porque solamente unidos, como decía Martin Luther King, caminaremos juntos hacia la libertad. Bueno, y entonces entremos en etnomedicina fan, pero yo no quiero ya usar el término después de esta aclaración. Entremos en medicina fan, pero empecemos describiendo el pueblo funk. El pueblo fan ya le he dicho que provenía de Oyamboa, al norte de Egipto. Ahí Sí. nació el pueblo ese y entonces se extendió por todo Egipto con el faraón Piangi y otros tantos que duraron durante 1000 años y después formó el imperio de Kuz, formó el imperio de Sudán y después ya cuando se produce el desmembramiento de casi todos los pueblos pues empieza la migración hacia el oeste y el este y hacia el sur.
Y Sí, los grandes, profesor, sí, pero sí, quisiera que enfatizáramos un poco en la cosmovisión del pueblo sí. fan. El pueblo Fang, pues es un pueblo más o menos que se caracteriza precisamente por tener una identidad propia, ver las cosas a su manera. Otra de las cosas que caracteriza al pueblo Fang es que todo aquello que no conoce no tiene nombre. Y las cosas que hace son inspiradas en la naturaleza. O sea que para llegar a conclusiones, por ejemplo, de la medicina, el pueblo Fang ha tenido que utilizar un remedio que es la observación. Ya sabemos que la observación ahora dicen que viene de la medicina occidental desde el siglo XVII, XVIII, tal, el otro, pero nosotros ya la veníamos utilizando desde hacía mucho tiempo. Y entonces el pueblo franco se ha caracterizado precisamente por esas cosas y otras muchas más. Pero claro, decir todas las características que No, distinguen claro, pero un poco sobre la religiosidad. ¿Cómo es esa la, visión espiritual del pueblo fan? pues la religiosidad es muy característica y tiene un ser que está por encima de todo, que se llama Zama. O sea, Zama es Dios, el que se carga con todo. Llámese Alá, llámese tal, llámese lo otro, pero él lo resume, el pueblo fan lo resume como Zama. Pero claro, ese nombre no puede ser Caraetnia. Caraetnia, por ejemplo, de Guinea Ecuatorial, tiene su propio nombre de Zama, pero la mayor parte le llama Zama. Y entonces, a partir de allí, todo viene de allí. Y Ya. por eso el pueblo fan se caracteriza precisamente, entre otras características que no he mencionado, es que utiliza las tres leyes de la naturaleza. La ley, el determinismo irreversible. Lo que ha de ocurrir, ocurrirá igual, queramos o no. Y después utiliza la ley del azar y la necesidad. Y después utiliza la teoría de las causas. Son fundamentales en el pueblo fan. Por eso le he dicho antes de que nosotros no utilizamos, no tenemos, lo que no conocemos no tiene nombre. Ahora, si lo conocemos, entonces tiene nombre. Y eso nos surgió precisamente en la etnomedicina, porque nos encontramos con que había que buscar el medicamento, como vamos a ver más adelante. Y Perfecto. claro, si no tienes el nombre del medicamento y tal, pues entonces tienes que hacer las diabloras, utilizar esas tres leyes que he dicho para darle nombre al medicamento y encontrar también el medicamento. Excelente. Bueno, entonces vamos entrando en profundidad. ¿Qué es eso del trance, del sueño? Entremos un poco en materia en medicina Fang. Muy bien, la medicina Fang pues es una medicina como casi todas las medicinas del mundo. Lo más importante de esa medicina es curar. Pero tenemos mucho cuidado en eso de curar. ¿Por qué? Porque curar no se cura nada, absolutamente. Mejoramos la calidad de vida y nada más. Fíjese, el juramento hipocrático dice, ¿curar qué es? Quitar lo que sobra y poner lo que falta. Y entonces nosotros somos conscientes de esa realidad. En el sentido de que curar no curamos nada, sino mejoramos la calidad de vida. Y ya verá que cuando me pregunte sobre qué utilizamos para mejorar esa calidad de vida, nosotros no vamos a inventar nada. Recurriremos a una serie de medidas que nos indican qué medicamento hay que utilizar para cada patología que afecta a las personas y en general a la comunidad. Excelente. Y entonces, cuando en medicina Fang se tiene el paciente, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es maravilloso. Cuando hice la tesis, tremendo, me dije, en la facultad dijeron, había que hacer la tesis doctoral, tal o lo otro, y que si tal, en fin, un montón de cosas. Yo digo, pues vamos a ver, vamos a hacer una cosa de mi país, de tal manera de que cuando yo regrese la encuentre. Y entonces, pues dije, pues voy a hacerla en la medicina FAN. Bien, entonces, entre muchas cosas que yo encontré, uno de los procedimientos era precisamente ese, que cuando se pone en funcionamiento la medicina FAN.
se pone en funcionamiento cuando una persona se pone enferma. Tremendo. Cuando alguien en el pueblo se pone enfermo, entonces inmediatamente se va a avisar al curandero o al médico tradicional, llamándolo por su nombre bueno. Bien, entonces se le avisa. Ese aviso se llama levantar al curandero. ¿Qué quiere decir levantar al curandero? Es que el curandero está sentado en su casa, esperando que alguien vaya a decirle que hay un enfermo. Entonces, ese proceso de ir a decirle de que vaya a casa de fulanito y tal porque está enfermo, se llama levantar al curandero. Entonces, ¿cómo se levanta al curandero? Muy fácil. Y yo mismo he sido protagonista de la historia. Entonces, levantar al curandero se le puede levantar de dos maneras. Uno, pagando una cierta cantidad de dinero. Pero antes no era dinero, eran objetos. Eran los que se llaman hoy en día abalaches y cosas de esas y hechas, en fin, etcétera. Y de la otra manera es llevarle, por ejemplo, un animal muerto. Y entonces con una de esas dos cosas, ya el curandero se levanta. O sea, ya sale de su casa. Salir de su casa es levantarse. Entonces llega a la casa donde está el enfermo. ¿Qué hace? Antes de entrar, hay que hacer unas maniobras mágicas para saber si el que está enfermo es por brujería o por una enfermedad natural. Entonces hace las maniobras. Hecha esas maniobras, entonces él descubre de que esto es una brujería, no lo puedo curar, y esto es una enfermedad que puedo curar. Una vez que lo tiene claro, entonces ya entra dentro de la casa. Le dicen, aquí está el enfermo. Y entonces ve al enfermo, le hace una serie de preguntas, hace unas maniobras mágicas y entonces descubre lo que tiene el enfermo. Una vez que ya ha descubierto, ha hecho el diagnóstico, entonces dice, me voy. Eso lo dice en Fan, Macaya. Y me voy al bosque, voy a buscar el medicamento. Bueno, pues entonces coge y se encamina hacia el bosque. Ahí entra en la fase del camino hacia el bosque. En el camino hacia el bosque va a encontrar señales positivas y negativas. Las señales positivas es que no se le cruce ningún animal mientras está en el camino, antes de penetrar en el bosque. Si se cruza un animal de parte a parte del camino, eso quiere decir que no continúe. Tiene que volver hacia atrás. Y entonces volver a iniciar la maniobra al día siguiente. Pero si no aparece ningún animal cruzando de parte a parte, entonces ya puede penetrar en el bosque a buscar el medicamento. Y una vez que ya entra en el bosque, ya comienzan a funcionar las señales y los signos. Si quiere, yo continúo, ¿eh? Claro, estamos encantados con la narración y con la historia de cómo se desarrolla la medicina Fan. Efectivamente. Bueno, pues entonces entra en el bosque. Y aquí ya priman de una manera especial los signos y los síntomas que él vea a lo largo de ese bosque. Por ejemplo, que las hojas están enlazadas, que por ejemplo se mueva algunas hojas, que, en fin, todas esas cosas que no voy a decir. ¿Por qué? Porque enseguida seguirán a África y nos invadirán otra vez. Lo saben. Y entonces, una vez que ya descubre esto, puede ser que no lo descubra, no descubra el medicamento. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Regresa. Tiene que regresar porque no ha encontrado el fármaco. Entonces, regresa a la casa del enfermo y dice una frase muy importante. Dice, el viaje no ha sido fructífero. Lo dice en Fan. Dice, el viaje no ha sido fructífero. No. Y entonces, a partir de allí, ya recurre a los otros medios, que es el sueño y el trance. Bien. El sueño, como ya sabe, el sueño es la expresión que llevaron al occidente, es decir, voy a consultar con la almohada. Esa frase viene de nosotros, pero sin embargo la han convertido, porque en África no había almohadas en aquel entonces.
Entonces, al recurrir al sueño, ¿por qué recurre al sueño? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues precisamente porque quiere hablar con los antepasados. Que los antepasados te digan más o menos qué medicamento es este que se esconde y no aparece, no da señales de que lo coja. Y entonces, pues, para eso sirve el sueño. Si el sueño no ha servido para nada, entonces se utiliza el trance. El trance puede ser inducido. El trance siempre, tal como usted ha dicho, la psicología, la psiquiatría, todas esas cosas las venimos utilizando desde hace muchísimos años. Y en Claro Egipto, que sí. sí, pero aquí ya se le da nombre, tal o lo otro. Me acuerdo que Carl Jung dice que nosotros no pensamos, solamente sabemos hacer lo que nos dicen los amos. Vaya, hombre, por Dios. No Increíble. pensamos. Se está refiriendo al alumno de Freud, Carl Sí, Gustav Jung. sí, sí, exactamente. Y entonces, o sea, recurre al trance. El trance, cuando se recurre a él, puede ser inducido. De hecho, hay gente que tiene experiencia que puede inducirse el trance y otros que necesitan una serie de hierbas. Ojo, atención, no se trata de tomar coca, no se trata de tomar marihuana, no, hay especie de hierbas que son especialmente indicadas para ir al trance. Y además, el que realiza el trance es el curandero. Entra en el trance y ahí le dicen más o menos el medicamento que necesita. Me olvidé de decirle de que en el sueño han habido casos en que el curandero ha ido a dormir, esperando más o menos encontrar el medicamento durante el sueño. Y a medianoche ha tenido que levantarse, coger una tea encendida y penetrar en el bosque. No se sabe cómo, yo sí que lo sé. Encuentra el medicamento y lo trae y lo aplica al paciente. Y aquí viene la segunda parte, que es la aplicación. Es decir, puede ser en sueño, puede Sí, ser en trance, sí, son las dos etapas. sí, sí, también puede ser en vigilia. Vigilia, ¿por qué? Porque si conoce por la experiencia el medicamento que es, no hace falta que entre en sueño ni en trance, Va al porque bosque. eso se va al bosque y sabe la hierba que tiene que coger, lo coge y después viene y lo aplica al paciente. Solamente cuando el médico, el curandero, el médico tradicional, no sabe cuál es la medicina, entonces recurre al sueño y al trance. Exacto, efectivamente. Bueno, Efectivamente. Yo pero me llama la atención algo. Cuando el médico está en el portal, está antes de ingresar a la casa del paciente, y sí. si él decide que esa enfermedad es más, digamos, un encantamiento, un hechizo, un embrujo, ¿qué sucede ahí? Pues sucede esto es facilísimo, facilísimo. Facilísimo. Fíjese, no hay cosa mejor que saber hablar de lo que uno ha practicado y además cree en ello. Una Perfecto. vez que le llaman, le levantan al curandero, va y no puede entrar directamente. Se encuentra en la puerta y tal. Y entonces comienzan las maniobras mágicas y las frases mágicas. Y esas frases mágicas, pues las dice y hace unas maniobras también. Si salen positivas de que es una cosa u otra, entonces pues ya puede entrar o decir que no voy a entrar. Porque aquí hay algo que está anormal. Y entonces regresa. ¿Y a quién van a llamar? Van a llamar al brujo del pueblo. Brujo del pueblo. Sí, Es decir, ahí ya se sabe que no es un área de la medicina, sino es un área espiritual. exactamente, porque el brujo, pues, en eso, pues trabaja en eso, en la brujería, pero la brujería buena, Ajá. porque antes, pues, la brujería no es eso que llaman actualmente la brujería negra, la brujería blanca, tal, otro de más allá, siempre con las connotaciones de desprecio y tal, no, sino, a ver, esa persona, ¿qué le ha pasado? O si alguien le ha hecho algo. Y entonces el brujo es el que va a descubrir eso.
Y Es el entonces, área claro, de él. exactamente, es el área el área del alma. Porque la dualidad de que habla San Agustín y Santo Tomás no solamente existe en la civilización occidental, también existe en nuestra cultura, pero no se quiere reconocer. Y eso lo venimos practicando desde años y años. ¿Y Y quién ahora fue cuando aparece, primero? ¿El siglo XV o la historia del origen de la humanidad? sí, sí, así es. Es decir, ese concepto ya había sido elaborado por nuestras culturas Claro, originarias. claro, que lo estaban utilizando. Sí, los aztecas, nosotros, casi todos venían. Tenga usted en cuenta de que cuando se produce eso que llaman descubrimiento o las exploraciones, ¿qué iban haciendo en las exploraciones? Ellos dicen que iban descubriendo cosas. Vaya, a descubrir el Nilo. Dicen, hemos descubierto el Nilo, Wellington y no sé quién más. Y después dicen, hemos descubierto a los aztecas. Vaya, hombre, ¿por qué descubrir ni que nada? América no ha sido descubierta, existía antes de que llegara nadie. O sea que estaba ahí. Y entonces las cosas son Fue así, más bien claramente. una invasión, una barbarie, un Exacto, genocidio, un saqueo. eso es un saqueo. Y así es. Y eso en todas las cosas, en todo, en todo. A África le sucedió lo mismo, ¿no? Peor, peor. Porque fíjese, los que les llevaron, no que se marcharon, los que se fueron a América Latina, pues les llevaron engañados, porque existía un sistema en los pueblos africanos de préstamos de dinero. En el sentido de que si tú le prestas dinero a alguien, entonces al cabo de un tiempo, si no lo devuelves, entonces dice, viene a trabajar conmigo. Y esa persona que va a trabajar con el otro se le llamaba un com, que traducido en castellano es como esclavo. Pero no Sí. era esclavo, sino iba a dormir en su casa, tal, el otro, pero realizaba trabajos para el que le había prestado el dinero y nada más. Pero cuando llegan nuestros amigos, ya convierten aquello en la esclavización. Y cuando los jefes de las tribus dejaban a sus hombres marcharse, creían que iban a volver. Eso va a deshacer el entuerto de que los negros se vendían a sí mismos. Pues no, no se vendían, sino ellos creían de que les daban para ir a trabajar y que al cabo de un tiempo tenían que volver al pueblo, pero estaban engañados. De tal manera de que cuando les llevaban hasta la playa, entonces les metían en los barcos y ya lo siguiente ya lo sabemos todos. Bueno, profesor, regresemos a la medicina del pueblo fan. Sí. ¿Los animales también tienen un papel, juegan un papel allí? Importantísimo, importantísimo. Los animales juegan un papel importante. Fíjese. Primero, toda la medicina occidental viene de los principios activos de las plantas. O sea que para llegar a sintetizarlo en el laboratorio, fabricarlo en el laboratorio, ha tenido que venir un principio activo. Y los principios activos no los fabrica nadie, se los vienen de las plantas. Y una vez que los cogen, esos exploradores, esos que dicen que van a descubrir no sé qué, iban recogiendo esas cosas y las escribían en sus anotaciones y las llevaban a sus países. Y una vez en sus países, los sintetizaron en el laboratorio y lo fabricaban en serie. Y después nos lo volvían a vender multiplicado por 1000. Y surge la industria farmacéutica. Exactamente. Surge la industria farmacéutica porque ¿dónde encuentran los principios activos de la industria farmacéutica? Precisamente de las plantas. ¿Y dónde están las plantas? Pues en África. ¿Por qué? Porque aquí, en el año 1000, cuando aquí se comió, ya todo estaba comido y todo estaba destruido, entonces apareció la época de los jardines botánicos. ¿Qué querían hacer? Querían hacer lo siguiente, de que todo lo que veían en África o en América Latina, pues y traerlo aquí y plantarlo aquí. Pero el experimento fracasó, fue un fracaso. Porque querían tener aquí las palmeras, querían tener aquel árbol, querían tener la quina, y todo eso, pero no pudo ser. Geografía Entonces, y clima no lo permitía. no lo permitía, no lo permite. Y tampoco lo permite ahora, gracias a Dios, porque si lo permitiera, entonces ya sería el acabose.
y además que se apoderaron hasta de las semillas con todo esto de los transgénicos. Claro, claro, claro. Porque ellos decían, o sea que no decían nada. Por ejemplo, fíjese, se llegaba a un pueblo y decían, se hacían amigos del curandero, llamémoslo así, curandero. Y entonces el curandero les revelaba todo. Pero como vivían en una época de pobreza y tal, no tenían nada, a lo mejor con una botella de coñac o de vino, el curandero le cantaba todo y él lo escribía. Y después ya lo traía a Occidente. Ya en Occidente, pues, entraba en el laboratorio y se empezaba el trabajo allí y se sintetizaban los principios, se fabricaban los medicamentos y después nos lo volvían a vender como si ellos lo hubiesen descubierto. Y así, Estamos con el profesor Edu Macuy, Lorenzo Edu Macuy, doctor en etnomedicina del pueblo Fang. Por supuesto, médico, además un defensor de derechos humanos y una persona que trabaja por la liberación del pueblo afro y del pueblo afroamericano, de la diáspora afro. Y estamos hablando sobre medicina del pueblo Fang. Y nos está contando en este momento sobre la influencia de las plantas, pero también de los animales en todo este trabajo e investigación de medicina. Siga usted, profesor. Pues sí, los animales, fíjense, el mundo lo dividieron en dos partes. Seres racionales y seres irracionales. Cuando la primera vez que me encontré con ese concepto, yo digo, aquí hay algo que no funciona. Dicen, las personas son los seres racionales y los animales son irracionales. Vale, de acuerdo. Ya que lo dicen, para aprobar tienes que aceptarlo. Pero, en último, sin alargarlo mucho, me encuentro con que dicen que los animales no piensan. O sea, que actúan por instinto. Ay, hombre, por Dios. Y yo voy al diccionario, María Moliner, diccionario de la Real Academia, y me encuentro con que el pajarito, fíjese, le voy a poner un ejemplo, el pajarito. El pajarito sabe, cuando sabe que ya está fecundado, empieza a construir el nido. Prepara el nido y después pone el huevo. En una palabra, sale la cría y después empieza a alimentarlo. Si eso lo aplicamos a la definición de instinto, que dice, es actuar sin el concurso de la razón, vaya, qué pajarito. Que sabe que tiene un huevo, hay que alimentar a su hijo y tal y el otro y más allá. Bien, entonces, volviendo al tema de los animales, la aportación de los animales no actúan instintivamente. Fíjese, me voy a detener en el concepto de instinto. ¿Dónde se encuentra localizado el instinto en el cerebro humano? No hay un sitio. No hay un sitio. Quizás yo creo que es posible que ese concepto... No lo sabemos todavía realmente. Nada, absolutamente no. Entonces, ¿qué influencia tienen los animales? Fíjese, los animales que llaman irracionales, vaya por Dios, irracionales. O sea que trabajan sin el concurso de la razón. Cuando una gacela ve a un tigre venir, se echa a correr y dice que corre instintivamente. Madre mía. O sea, son cosas que parecen como si fueran una broma de mal gusto, pero es la realidad. Entonces, la aportación de los animales, perdone que me vaya perdiendo en los ejemplos, pero vuelvo no, pero son muy ilustrativos, muy enriquecedores, realmente, porque cada comentario de ellos abre realmente una ventana muy grande. Sí. Entonces, ¿qué aportación hacen los animales? Los animales, fíjense, los animales, qué preciosos son. Son maravillosos. Fíjense qué pelaje, qué cuerpos. Son maravillosamente estupendos. Pero sin embargo, tú dices, vamos a ver, ¿a qué viene tanta belleza? Y entras en la selva. Y voy a experimentar, voy a verlo con mis ojos. Bien, aunque no puedes ver con los ojos de los demás, pero es una expresión castellana que vamos a admitir que es así. Entonces, los animales, ahí en la selva, no hay farmacia. No hay centros de salud. Yo he sido funcionario del Estado, de la Seguridad Social, y ahí no hay
no hay enfermeros, no hay nadie. Entonces, esos animales, ¿cómo permanecen tan guapos y estupendos? ¿Qué hacen? Y la solución está en la observación. Observar, a ver qué hacen los animales. Pero claro, al realizar esta observación hay que ser muy cuidadosos, porque los animales tienen muchas características, pero una de ellas es que no les gusta que se vea lo que ellos están haciendo. Y yo creo que es como la naturaleza, ¿no? La naturaleza, cuando encuentra un peligro para el ser humano, pone una prohibición y pone un tabú. Entonces, los animales, ¿qué hay que hacer para observarlos? Pues ir, integrarse con ellos. Me parece que habrá leído un libro de una científica, una antropóloga que estuvo conviviendo con chimpancés y monos. Chimpancés y Sí, gorilas. claro que sí. Exacto, sí. Entonces se integró en esa sociedad y pudo aprender de ellos. Si le daban un palo, ella cogía y le daba un palo a otro. Sí. Y eso facilitó la integración. Entonces, ¿qué hacen los animales cuando están enfermos? Muy fácil. De las muchas expediciones que hemos hecho, y he podido ver que incluso ya no solamente animales del bosque, sino también los animales que hemos traído del bosque y los hemos metido en el pueblo. Por ejemplo, el gato. El gato, cuando está enfermo, ¿qué pasa? Come una especie de hierba. Cuando tiene una molestia gastrointestinales, come una especie de hierba que se llama osam, que se utiliza también como té. Los elefantes, por ejemplo, cuando están enfermos, pues entonces comen las frutas de un árbol que se llama yum o fam. Y entonces, ¿qué es lo que tiene esa fruta? Sirve para limpiar el árbol, el sistema gastrointestinal. ¿Por qué? Porque analizando en el laboratorio, esa fruta tiene alcohol. O sea, es desinfectante y además facilita el tránsito digestivo. Y así, observando los animales, vemos lo que hacen. Y ningún animal hace las cosas porque sí. Es como esa costumbre la hemos extrapolado en los fans. Nosotros no hacemos las cosas porque sí, no ponemos los nombres porque sí, no. Siempre un nombre significa algo. Y cuando un animal hace algo, ese algo tiene un significado. Y de ahí hemos extrapolado casi la mayor parte de los conocimientos que tenemos en la etnomedicina. Yo estuve durante bastante tiempo para hacer un trabajo de investigación y aquello era ir al bosque, incluso por la noche, porque muchos de los animales comen esas cosas por la noche. Y claro, como no lo saben, a observar. Y claro, con esa idea de que los animales no trabajan sin el concurso de la razón y tal, y lo otro, no sé allá, yo digo, voy a comprobar eso. Una pregunta, profesor. ¿Usted hace ese doctorado en la Universidad de Valencia? Sí, en la historia, en el Departamento de Historia de la Medicina. Departamento de Historia de la Medicina. ¿Cómo reacciona la academia cuando usted llega con este tema para un doctorado? ¿Cómo le aceptan ese tema para el doctorado y luego cómo se desarrolla la validación dentro de los protocolos occidentales académicos? Mal. Cuando yo termino los trabajos de investigación y tal, y entonces digo, pues me voy. Yo tenía claro una cosa, y era que no iba a decir todo lo que había aprendido. Eso lo tenía claro. Y cuando llego al departamento, le digo al director, le digo, no voy a decirlo todo. Y si usted no lo admite, pues no leo la tesis. Y está. Ahora, si quieren, yo les digo lo que sea, y está. Si está bien, bien. Si no está bien, pues nada, no pasa nada. ¿Cómo es que así? Usted tiene que decirlo todo lo que ha investigado y todo lo demás. Yo digo, pues me parece que no. ¿Por qué? Porque si lo digo todo, a la mañana siguiente ustedes irán a invadirnos otra vez y a llevarse todo. Y entonces, así, reaccionaron muy mal, porque yo me opuse totalmente. Y como consecuencia de ello, fui nombrado profesor de medicina. Porque cuando ven que estás muy rebelde, entonces te dan una compensación y todas esas cosas para amilanarte, para que más o menos suelte lo que tiene que soltar, pero yo soy africano puro y además fan.
¿eh? Es el típico pan que dice, pues yo soy pan y punto. Que además te lo inculcan en el sentido de que tú tienes que ser persona, que se llama mod. Por lo tanto, los secretos de la tribu, los secretos de la etnia, los secretos de lo que sea, tienes que guardarlos. No se venden. No se venden. Aunque tengas que explicarlo en Occidente, pero no lo tienes que decir todo. No lo digas todo. Guarda algo en el buzón. Pues bueno, vamos redondeando este capítulo, porque yo lo invito a que cerremos este capítulo y hagamos uno nuevo, porque la verdad este tema está muy apasionante, no solamente con el tema de la etnomedicina, sino todas las implicaciones que tienen la ciencia originada en África. ¿Qué Sí. más queda para redondear acerca de la medicina Fang, de la etnomedicina Fang? Pues queda un apartado muy importante. Tanto la medicina Fang como toda la etnomedicina en general tiene un grave problema. Y es el problema de la dosificación. Yo me acuerdo que una vez en Suiza, en Berna precisamente, y también en Chicago, yo planteé ese problema de que tenemos, porque no hemos hablado de la aplicación de los remedios o los fármacos en los pacientes. Vemos que la aplicación puede ser bebido, puede ser untado, puede ser más o menos embadurnando la piel, y etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿qué ocurre entonces? Pues resulta de que cuando se utiliza el remedio para beber, o bien para untar, o para aplicar, para utilizar cualquier aplicación, no hay un problema enorme, que es el problema de la dosificación. O nos La quedamos cantidad, la la concentración. cantidad, la cantidad del principio activo. Aún no tenemos remedios adecuados para cuantificarlo. De tal manera de que a veces o nos quedamos cortos o nos pasamos de la raya. Pero O sea, profesor, le voy a hacer un pare ahí. En la investigación periodística que hicimos, encontramos que usted patentó un dosificador. sí, sí. Resulta de que estando en la consulta un día, yo le receté a un paciente un antihipertensivo. Bueno, le receté dos, porque en aquel entonces se recetaban por separado. Bien. Entonces le receté dos. Y dije, pues este lo toma así y este lo toma así. Bien, pero sin embargo, él tomaba los dos a la vez. Y cuando vino a la consulta me dijo que tenía hipotensión. Vale. Y yo averigüé, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si le hemos recetado la medicación adecuada, porque ese hombre tiene hipotensión, porque esos medicamentos, por ejemplo, un diurético o un ARA2, pues, oye, se combinan y mantienen la tensión. ¿Qué ha pasado? Pero resulta de que lo tomaba mal. Y el problema se me quedó. Yo digo, vamos a inventar, primero escribí un artículo sobre eso, las dificultades que se producen cuando aplicas la medicación a gente, sobre todo a la gente mayor. ¿Por el Entonces, orden o por la combinación? ¿Cuál es el problema puntual en ese caso? pues el problema puntual si te refieres al dosificador, el dosificador lo que hace es que te dice el medicamento que tienes que tomar cada día. Y además, cuando lo has tomado, el departamento está vacío. Pero si no lo has tomado, el medicamento está allí. De esa manera se evita que se produzcan sobredosificaciones. Y además, A ver, si logro la descripción. ¿Él lo almacena en el orden? ¿eh? ¿Él almacena en el orden el medicamento? Exactamente. Es como un tubo que tiene 7 aperturas. No, 8 aperturas. Uno es para cierre y después lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y cuando llega el domingo, entonces dice llenar otra vez. Bien, toma la última dosis. Bien. Y entonces en cada departamento, en cada agujero, en cada sección, está la cantidad de medicamento que tienes que tomar al día. De manera que no hay posibilidad de error. Perfecto. Y además tiene otra característica que es psicológica, es que tiene el sentido de asociación. Tiene un departamento encima que te indica de que ya que estás tomando la medicación, entonces lo asocias con otro medicamento que está en el departamento de encima.
Porque si no es un antihipertensivo, si no es un antidiabético oral, entonces dice, oye, ya que estás tomando medicación, aquí arriba también hay otro medicamento. O sea, tiene carácter asociativo. O sea que coge toda la dualidad de la persona humana. Y entonces, pues, Volvamos a la medicina tradicional de los pueblos. ¿Tiene ese problema de la dosificación? sí, tiene el problema de la dosificación. ¿Por qué? Porque no se aplica todavía la cantidad de principio activo que es necesario para curar las enfermedades. Porque tiene ese problema, porque claro, son gente, normalmente los curanderos en los pueblos son gente mayor, y entonces ese no se ha logrado, a no ser que se meta a un laboratorio allí, es lo que yo pensaba hacer, porque yo hice una ONG que es investigación sobre principios activos. Era ir allí, trabajar con los curanderos, que me digan, a ver, cada fármaco que aplicaba a cada enfermedad, a ver cuál es. Y entonces a partir de allí sintetizar ese principio activo y fabricarlo. De esa manera más o menos se libraba de alguna manera el problema de la dosificación. Y así más o menos intento hacer. Pero yo Pero lo llevo. tendría también el problema de que luego ese conocimiento se fuga. Sí, ya, pero la fuga de verdad es que trabajamos en equipo. De tal manera de que uno aporta lo que sabe y eso se refleja en los resultados. No es eso de que uno hace un trabajo y después desaparece, como por ejemplo se hacía antes, de que uno va al curandero, le da una botella de coñac y el curandero le suelta todo y cuando ya va a publicarlo en Occidente no figura el nombre del curandero por ningún lado. No. Nosotros lo que pretendemos hacer es que si descubrir entre comillas. ¿Por qué? Porque todo existe en la naturaleza, no descubrimos nada. El hecho de que no lo sepamos no quiere decir que no existe, no descubrimos nada, sino nos ponemos en contacto con aquello que Dios ha hecho. Así como, por ejemplo, si Dios ha determinado que existe una enfermedad, también indica el remedio aplicable a esa enfermedad. Entonces, pues así más o menos nosotros funcionamos. Siga. Bueno, no, es que es muy apasionante el tema, pero estamos cerrando. Un mensaje final suyo que quede muy claro sobre la etnomedicina, que nos cierre, que nos recoja toda la conferencia de hoy para poder cerrar este programa. Bueno, el mensaje final, yo diría que lo que cuesta en esa vida es empezar. Una vez que empiezas, el seguir el transcurso de las cosas evolucionan por sí solas. Pero tampoco vamos a sentarnos a esperar que nos resuelvan las historias. ¿Por qué? Porque si nosotros mismos no hacemos nada, nunca conseguiremos un desarrollo adecuado a nuestros conocimientos. Por lo tanto, nosotros tenemos que iniciarlo nosotros mismos y ponerlo en funcionamiento. Ya se sabe que hay muchos intereses de por medio, pero si algo cuesta es porque vale. Muy bien. Muchas gracias de verdad a ustedes por haberme permitido estar aquí en compañía del profesor Lorenzo Edu Macuy, un científico, pero sobre todo un ser humano de primera línea. Gracias, profesor, por permitirnos transmitir esos conocimientos suyos a toda la comunidad.